Bien, hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos una nueva clase del taller de astronomía, ¿sí? Y esta vez aprovechando que ya viene un eclipse de luna, ¿sí? Ahora el 26, el miércoles 26, bien tempranito, antes de arrancar la escuela, se pone media hora el despertador antes y pueden mirar la luna sobre el horizonte, va a estar hacia el oeste, ¿sí? Acuérdense que se va a estar poniendo, ¿sí? Y la van a ver de un color rojiza y se va a empezar a ir oscureciendo cada vez más. Bueno, eso es porque se está produciendo un eclipse. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el eclipse y vamos a hablar sobre los movimientos de la luna, ¿sí? Y cuándo se produce un eclipse y por qué se produce un eclipse, ¿sí? Entonces, cuando en astronomía siempre hablamos de movimientos y de periodos de rotación, ¿sí? Hay que dividir o hay que hacer referencia a dos tipos de periodos, ¿sí? Uno, que los vamos a ir explicando. Uno es lo que se llama el periodo siderio, que tiene que ver propiamente con el movimiento de, de traslación, ¿sí? Porque vamos a hablar justamente el tiempo que tarda en la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra, ¿sí? Y después está lo que se llama el mes sinódico, ¿sí? De la Luna, que es el tiempo que uno tiene la misma configuración entre la Tierra, el Sol y la Luna, ¿sí? Que serían, ahí sería cuando se completan las fases de la Luna, es decir, dos veces, cuando vemos dos veces la Luna llena, ¿sí? Ahí se completaría un mes sinódico, ¿sí? Entonces, más o menos, para tener una idea, ¿sí? El mes siderio dura aproximadamente 27,32 días, ¿sí? Y el mes sinódico, ¿sí? Y el mes sinódico dura aproximadamente 29,53 días, ¿sí? De ahí que el mes se toma como, si el mes se relaciona con la luna, sí, se toma como 30 días. De hecho, los calendarios que son lunares, los meses son 30 días, ¿sí? Y cada tanto, como no son exactamente 30 días, cada tanto hay que agregarle un día más o dos. Eh, bien, entonces, ¿por qué se produce esta diferencia entre el mes siderio y el mes sinódico? ¿Sí? Dijimos, siderio es cuando completa toda una vuelta, ¿sí? A la órbita de la, de la Tierra. Y sinódico es cuando es la misma configuración Sol, Tierra, Luna, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? Y bueno, vamos a ver, ¿sí? Vamos a suponer que eh, tenemos a la Tierra acá en el medio, ¿sí? ¿Se acuerdan el simbolito con la cruz? ¿Sí? Y tenemos al Sol acá, ¿sí? Y la órbita de la Luna, ¿sí? Que se acuerdan que es una elipse, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que comenzamos a contar los dos periodos, ¿sí? Desde un instante cualquiera, por ejemplo este, ¿sí? En donde acá sería luna nueva. ¿Por qué? Porque la Luna, ¿sí? Está entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces, cuando la Luna completa una vuelta, ¿sí? Alrededor de la Tierra, ¿qué pasa? La Tierra también se va a ver movido, ¿sí? En su órbita, ¿sí? O sea que la Tierra, lo voy a hacer exagerado como para que se entienda, la Tierra ya no va a estar acá, sino que va a estar, vamos a suponer, por acá, ¿sí? ¿Sí? Este es el instante 1, ¿sí? Y este va a ser el instante 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo de vuelta la órbita, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible, la órbita de la Luna, ¿sí? Y la Luna va a estar en esta posición, ¿sí? Que es la misma de acá, ¿sí? Ahí completó una vuelta completa. De acá pasaron los 27,35 días del periodo siderio, ¿sí? Esperen que lo voy a poner un poquito más por acá, así se ve bien todo el pizarrón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la Tierra, sí, como dije, se murió. O sea que no va a estar, ¿sí? Esta configuración Tierra, Luna, Sol, no se va a repetir acá, ¿sí? Entonces, tiene que pasar unos días más, ¿sí? Unos días más para que la Luna, ¿sí? La Tierra y el Sol vuelvan a formar, ¿sí? La misma configuración. ¿Cuántos días tienen que pasar? Y bueno, de 7 a 9, ¿sí? Hay 3 días, ¿sí?
2 días. Entonces, ahí se completa un mes sinódico, es decir, vamos a tener de vuelta luna nueva, ¿sí? Ahora, yo les dije que va a haber un eclipse de luna ahora, ¿sí? ¿Qué es un eclipse de luna? Y bueno, es cuando no se cumple esta configuración, sino que la luna está en este lado, ¿sí? Tenemos entonces, la luna tiene que estar llena, ¿sí? Acá sería la luna nueva, ¿sí? Y en esto serían los cuartos menguantes y cuarto creciente, ¿sí? Cuando hay luna nueva, se producen los eclipses de sol, ¿sí? O los eclipses del sol se producen cuando eh, la luna es nueva, ¿sí? Y cuando hay luna llena, entonces tenemos los eclipses de luna, ¿sí? ¿Qué es un eclipse? Y bueno, es cuando, en el caso del eclipse de luna, la luna va a pasar por la sombra que produce la Tierra debido al Sol, ¿sí? En cambio, el eclipse del Sol, justamente la luna tapa al Sol debido a que se pone adelante, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se producen todos los meses eclipses? ¿Sí? Es decir, todos los meses tendría esta configuración. Y bueno, porque acá hay que hacer una distinción. ¿Sí? En este caso, yo tengo, vamos a hacer un nuevo grafiquito, ¿sí? Yo eh, tengo el Sol, ¿sí? Acá lo estamos viendo, digamos, de arriba, ahora lo vamos a ver de perfil, ¿sí? Tengo el Sol, tengo la Tierra acá, ¿sí? Y acá tengo y la Luna, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que la órbita, ¿sí? O el plano de la órbita Tierra-Sol era lo que llamábamos eclíptica, ¿sí? Y la órbita de la Luna, ¿sí? Está inclinada respecto a la eclíptica, ¿sí? La tenemos así, está inclinada respecto a la eclíptica aproximadamente 5 grados, ¿sí? Esto sería la órbita de la Luna, ¿sí? Por eso es que eh, no se produce eclipses solares todos los meses, ¿sí? Justamente para que se produzca los eclipses, la luna tiene que estar en este punto, ¿sí? Que este punto se llaman los nodos, ¿sí? De la órbita. Y existen dos, ¿no? Uno estaría adelante y otro estaría atrás. Acuérdense que lo estamos viendo de perfil. Entonces, además de estar luna llena y luna nueva, tenemos que la luna tiene que estar justo pasando por el nodo de su órbita, ¿sí? Entonces, cuando se juntan los dos eventos, se produce un eclipse, ¿sí? Más o menos tenemos seguro un eclipse por año, ¿sí? Podemos llegar a tener dos, y hay años en donde suceden hasta 3 tipos de eclipses, ¿sí? Y siempre que hay un eclipse de sol, puede o hay un eclipse de luna. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre es total, sí puede ser parcial. eh, los eclipses pueden ser parcial o total, los eclipses de luna, los eclipses de sol pueden ser parcial, total o anular. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Voy a borrar esto. Sí, vamos a hablar un poco de los eclipses de luna. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que hay eclipses parciales o totales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora voy a dibujar a la Tierra, ¿sí? Si tenemos la Tierra acá, ¿sí? La luz del Sol, si el Sol no llega a ser exactamente un, eh, un punto, ¿sí? Es más bien como si fuese una lámpara. Si ustedes ven que, o cuando van caminando, ven que su sombra a veces es más negra y a veces es un poquito más clara, ¿sí? O hay menos sombras, o cuando tenemos dos reflectores, por ejemplo, que se producen dos de nuestras sombras y cuando se juntan esas sombras es más oscuro. Bueno, lo mismo pasa con la sombra de la Tierra, ¿sí? La sombra de la Tierra forma, ¿sí? Como si fuese un cono, ¿sí? Un cono, ¿sí? Esta sería la sombra, ¿sí? Y después tengo como si fuese eh, dos conos invertidos, ¿sí? Que estos serían la penumbra, donde se oscurece un poco, pero
no es tan oscuro como si es en la sombra, ¿sí? Entonces, la órbita de la Luna, ¿sí? Va a pasar, entonces cuando pasa por acá y estamos en un nodo, ¿sí? Se produce el, el eclipse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando pasa esto, sí, que pasa por la sombra, ¿sí? Es decir, si lo vemos de perfil nuevamente, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, acá tengo la Tierra, ¿sí? ¿Cómo sería esto de perfil? Ah, claro, bueno, sí, tengo así la sombra, la penumbra, sí, pero la órbita de la Tierra, la órbita de la Luna ahora va a pasar, ¿sí? Es como que esto pasa, si pasa justo por acá, entonces vamos a tener, es decir, la Luna viene así y se mete al pizarrón y pasa por el otro lado, ¿sí? Cuando se está metiendo por el pizarrón, tenemos el eclipse. Ahora, la Luna puede pasar también por acá o por acá, justamente por esos 5 grados que hay de inclinación. Entonces, cuando pasa por acá o por acá, tenemos un eclipse parcial, ¿sí? Y si obviamente pasa por acá o por acá, el eclipse no se produce. Por eso que estoy diciendo que no se producen todos los meses eclipse, ¿sí? Bien, esto sí es lo que hay para decir del eclipse de Luna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el eclipse de Sol? ¿Sí? Porque a veces hay eclipses de soles totales y hay eclipses de soles eh, anulares, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con que la órbita de la Luna, ¿sí? No es exactamente esférica, si esto estuvimos hablando, sino que eh, es una elipse, ¿sí? Ahora, hay una cosa muy curiosa, y una coincidencia que nos permite justamente que existan eclipses y que sean muy lindos de ver, más que nada los eclipses anulares, que es que eh, se produce una coincidencia entre las distancias y los tamaños de la Luna y el Sol, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la Luna, ¿sí? La Luna es 400 veces, ¿sí? Más chica que el Sol, ¿sí? La Luna es 400 veces más chica que el Sol, pero, ¿sí? Y esta es la coincidencia extraordinaria que se produce, está 400 veces más cerca que el Sol, ¿sí? ¿Qué me produce esto? Que la Luna sea 400 veces más chica, pero esté 400 veces más cerca del Sol, que los tamaños aparentes, es decir, el tamaño que yo veo, ¿sí? A la Luna y veo al Sol, sean iguales, ¿sí? O sea que el tamaño, el tamaño aparente es el mismo, ¿sí? Tienen el mismo tamaño aparente. Por eso la Luna puede tapar completamente al Sol. Ahora, eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque justamente como la órbita de la Luna, ¿sí? Es una elipse, lo voy a hacer exagerado, ¿sí? Hay momentos en donde la Luna está más cerca a la Tierra, ¿sí? Que eso se llama perigeo, ¿sí? Y hay momentos en donde está más alejado de la Tierra, que esto se llama apogeo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando los eclipses se producen con la Luna en el apogeo, esta relación no se cumple, ¿sí? Es decir, la Luna eh, digamos, ya no está a 400 veces más cerca, ¿sí? Sino que está a 400 y algo. Entonces la Luna, el tamaño aparente de la Luna es más chiquita, ¿sí? Y ahí la Luna no llega a cubrir completamente el Sol y se produce lo que se llaman eclipses anulares, ¿sí? Es decir, se ve lo que se llama la corona del Sol. Ese es un momento, o era un momento antes, cuando no existían, digamos, los telescopios más modernos ahora, en donde era muy importante para los astrónomos porque se podía
estudiar la corona solar, ¿sí? Y ver las fulguraciones y estudiar un poco cómo funcionaba internamente el Sol, ¿sí? Entonces, bueno, bien, ¿qué va a pasar este 26 de marzo, este eclipse? ¿Sí? La Luna va a estar pasando por el perigeo, es decir, vamos a tener lo que se llama una superluna, ¿sí? La Luna va a estar, se va a ver, ¿sí? El tamaño oponente va a parecer mucho más grande que lo normal. Y además sobre el horizonte también está el efecto sobre el horizonte, va a estar eh, media rojiza y grande, ¿sí? Va a estar más grande de lo normal. Entonces, va a ser mucho más impresionante, ¿sí? Lamentablemente, va a estar ya ocultándose, por lo tanto no vamos a ver al eclipse en su totalidad, sino que vamos a ver cuando la luna entra en la columna. Bueno, eso es todo por ahora, espero que se hayan entendido y cualquier cosa me hacen preguntas. Muchas gracias.